Lecturas y Evangelio de hoy, martes 2 de agosto de 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto,
La barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy encontramos una frase muy importante: subió al monte a solas para orar. Nuestro Señor Jesús tiene el compromiso por vivir y realizar la voluntad del Padre en todo momento. Las circunstancias vividas en aquellos días fueron muy complicadas e intensas. El asesinato de Juan Bautista, la necesidad de responder a las carencias de la multitud de gente y el querer tener un tiempo para sí mismo en un lugar tranquilo y despoblado. Cristo necesita un espacio de encuentro con el Padre Dios, un silencio para escuchar y comprender lo que estaba pasando. Luego que Jesús sale fortalecido internamente, va al encuentro con sus discípulos, pero ellos se encuentran en una situación peligrosa en la barca, debido a los vientos fuertes que hacía en esos momentos. Y reconocer a Cristo en circunstancias adversas es difícil. En situación de miedo queremos acercarnos a Jesús, pero a veces la fe se pone frágil y nos hundimos en los problemas, y ante la necesidad clamamos: «Señor, sálvanos». Hermanos, la fe del cristiano a veces es frágil, pobre, inquieta, pero a pesar de todo es victoriosa. Nuestra fe camina en medio de tormentas y peligros. Nosotros podemos recibir milagros cuando nuestra fe está en Jesús, en su palabra y en su amor. Señor Jesús, creemos que tú eres el verdadero Hijo de Dios. Confiamos en ti. Acude a cada uno de nosotros para llenarnos de tu amor. Concédenos la gracia de tener una fe sólida, que confiemos en la fuerza de tu palabra y no aceptemos dudas. Que Dios nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.